Bueno, muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidas. Un gusto saludarles el día de hoy en esta tarde de miércoles 22 de marzo del año 2023. Su amigo el licenciado Marlon López los saluda cordialmente, deseando que en esta tarde y final de día pues ya se encuentren en sus hogares, compartiendo con sus seres queridos. A mis alumnos pues ya listos para pues una jornada más, un día de clase más, agradeciéndole a Dios sobre todas las cosas por la oportunidad que nos da de estar por acá reunidos en esta tarde, deseando, pues repito, que quienes se encuentren en sus hogares, pues se encuentren bien, quienes vayan camino a sus hogares, pues Dios les bendiga y les proteja en su ruta de destino, en su camino hacia sus hogares. El día de hoy, pues seguiremos abordando el contenido temático para el cual hemos que se encuentra pues desarrollado en el material que les he compartido. Hoy, ¿qué tal, Leliu? Buenas tardes. Hola, Brito. Buenas tardes. Britney, buenas tardes. Hoy pues hablaremos de tres figuras que, repito, pues son también utilizadas dentro del ejercicio y de la dinámica del trámite del juicio ordinario laboral. Tres figuras que pues guardan una regulación especial tanto en el Código de Trabajo, ¿qué tal, Argelia? Buenas tardes, como en la ley del organismo judicial. ¿Y qué tal, Lu? Buenas tardes. Hola, Laura. Buenas tardes, chicas. Bienvenidas, bienvenidos, jóvenes. Eh, Les hablaba, ¿no? De la existencia de estas figuras procesales en la última clase, en la cual pues abordamos, concluimos el abordaje de la figura del las excusas, perdón, de las incompetencias. Y pues empezamos. ¿Qué tal, Emily? Buenas tardes. Hola, Auri. Pues hablamos, ¿no? Terminamos de desarrollar y de explicar, creo yo, de una manera, pues, bien amplia el tema de las incompetencias. Y les adelanté que el día de hoy hablaríamos sobre estas figuras procesales, que son los impedimentos, las excusas y las recusaciones. ¿Qué tal, Dayana? Buenas tardes. Hola, Cristi. Buenas tardes. Em, los impedimentos, excusas y recusaciones, yo creo que les comentaba el día lunes, pues son figuras procesales que existen, que están reguladas y que permiten, de alguna forma, garantizarle a las partes la existencia de un juez independiente. Están constituidas como garantías para que dentro de el conocimiento del proceso, para que en todo proceso, porque vamos acá, el tema de las, hola Cristi, de los impedimentos, excusas y recusaciones, perdón, está relacionado con el trámite en todos los procesos, no solo en el tema laboral. En el tema laboral, pues está específicamente regulado en los artículos del 317 al 320. ¿Qué tal, Irma? Gusto saludarte. Y del Código de Trabajo se encuentran reguladas estas figuras, perdón, chicos, y saludcita para el cafecito de la tarde, y permiten de alguna forma, chicos, sanear el proceso, permiten que eh, las partes adviertan que el juez está ajeno a algún vínculo que pueda poner en duda su imparcialidad. La intención de estas figuras, chicos, y el legislador las dejó creadas para pues que si algún juez que va a conocer o que está conociendo de un expediente, pues surge alguna circunstancia que haga que las partes puedan dudar de su imparcialidad, pues el juez, mediante la utilización de estas figuras, pueda hacerle saber a las partes, ¿qué tal, Irma? Que existe una circunstancia particular y que en algún momento esta circunstancia particular
si la pone en conocimiento de las partes y las partes deciden obviar esta circunstancia, pues él pueda libremente seguir conociendo el trámite del proceso. Sin mayor preámbulo, chicos, vamos a ver qué son estas figuras el día de hoy. Los impedimentos. Bueno, la ley del organismo judicial, al igual que el Código de Trabajo, ¿sí?, regulan esta figura, ya que con ella, en el tema de los impedimentos propiamente, ¿qué tal, Nelson? Gusto de saludarte. Comandante Nelson, gusto de saludarte igual. Elizabeth, buenas tardes. Al hablar de impedimentos, tenemos que mentalizarnos o advertir, chicos, que esta figura establece causales por las cuales un juez está impedido, un juez no puede conocer de un determinado asunto. Y la existencia de estas causales le impide al juez, aunque quiera y aunque las partes así confíen en él, ¿qué tal, Moisés? Sin embargo, pues el juez no puede conocer del proceso, no puede conocer del caso que se está sometiendo a consideración, ya que el legislador dijo, bueno, si se da una de estas causas o causales, el juez no puede conocer, el juez tiene que separarse. Vamos a ver que esta figura pues tiene hechos o causales que están establecidas en el artículo 122 de la ley del organismo judicial, que permiten de alguna manera que el juez, repito, no entre a conocer un caso del cual haya sido designado por virtud del principio del juez natural. El juez natural, chicos, es aquel principio que advierte que el juez es designado de manera natural. El juez es designado producto de la existencia de una serie de procesos tecnológicos, administrativos o incluso hasta del mismo azar, pensémoslo así. El juez se le designa para conocer de un proceso de manera natural. Naturalmente, debido a, repito, a la existencia de estos procesos administrativos, tecnológicos o, repito, hasta del mismo azar, el juez es designado para conocer. En la actualidad, chicos, existen, acá menos acá en el departamento de Guatemala, en el interior pues se ve un poco distinta la situación, aunque con la conversión a juzgados pluripersonales en diversos órganos jurisdiccionales, pues ya se puede ver de alguna manera que el juez que conoce del caso o que va a conocer del caso es designado, digamos, al azar, naturalmente por sorteo, ¿sí? Acá, en materia laboral, hablando de los juzgados laborales, en el Centro de Justicia Laboral, tenemos un centro administrativo, un centro de servicios auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. Este centro de servicios auxiliares de la Administración de Justicia Laboral tiene bajo su responsabilidad la designación de los jueces, ¿sí?, por sorteo. ¿Cómo está esto? Ustedes ahora, bueno, ya saben que acá hay un juzgado de admisibilidad, de hecho hay un juzgado que tiene 3 jueces, es pluripersonal. El primer sorteo que sufre es una demanda nueva, es cuando llegan y presentan la demanda, la reciben, hay una persona encargada de en una ventanilla de recibir la demanda, la ingresa al sistema y ingresando todos los datos que le pide el sistema, al terminar de ingresar estos datos, hace el sorteo por medio del sistema, ¿no? Y allí digamos, la primera distribución que se hace es para determinar qué juez de admisibilidad es el que va a conocer, el que va a tener a su cargo, conocer la demanda, calificar que la misma cumpla con todos los requisitos que establece la ley, y si la misma pues cumple con estos requisitos, el juez, mediante otro segundo sorteo, designa al juez que va a seguir conociendo del caso. Estamos hablando de que el juez de admisibilidad, cuando recibe la demanda nueva, califica que se cumplan los requisitos, y si se cumplen y todo está bien, pues ingresa la demanda a un sorteo. Por sorteo se designa a cualquiera de los jueces A y B de los juzgados del 1 al 15 que están acá en el Centro de Justicia Laboral. Estos sistemas permiten hacer vivo ese principio del juez natural,
permiten cumplir con esa designación, con este principio que está establecido en la legislación, para que el juez que vaya a conocer del asunto sea designado por sorteo y no a dedo. Antes, cuando no existían estos centros de servicios auxiliares, era frecuente que los abogados o las personas que se dedicaban a dar asesoría a los trabajadores tenían ciertos juzgados de su preferencia, porque el secretario era su cuate, porque los notificadores eran bien pilas, porque el juez era muy objetivo, porque el juez, perdón por la expresión, lo digo así, utilizando el término coloquial, era muy yuca, porque el juez era pro trabajador, porque el juez era, qué sé yo, habían juzgados que eran, tenían ciertas características que los hacían ser más buscados por los asesores o los abogados en materia laboral, y sus demandas las iban a presentar directamente al juzgado. Incluso allí, cuando se hacía antes esto, había una distribución, digamos, aleatoria, una distribución al azar de los oficiales. Habían siempre 3, 4 oficiales, 5 o 6 oficiales, dependiendo del tamaño del juzgado, y estos oficiales, igual era el secretario, cuando se recibía la demanda, se asignaba al azar esa demanda. Entonces, pero luego de ciertos cambios que se dieron en la Administración de Justicia Laboral, y dentro de ellos advirtiendo que habían órganos jurisdiccionales, chicos, que estaban muy cargados a diferencia de otros. O sea, la intención de hacer esta distribución equitativa es para equilibrar las cargas, es para equilibrar las cargas que tiene cada órgano jurisdiccional, ¿sí? Entonces, tiene que advertirse, muchachos, que la intención básicamente, repito, es crear estos sistemas de distribución en el ramo laboral, en el ramo civil, en el ramo de familia, acá en el departamento de Guatemala, en el ramo penal. Cada uno de estos ramos, creo que en niñez y adolescencia también existe un centro que permite o que advierte la distribución equitativa. En fin, todos los juzgados acá en el departamento de Guatemala, en donde hay cantidad de jueces, pues la distribución del chance, ¿qué tal, Moisés? Se hace definitivamente por ese sorteo. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, el juez que va a ser o que ha sido designado para conocer del asunto tiene alguna circunstancia que hace dudar de su imparcialidad, que pueda hacer que alguna de las partes dude de su imparcialidad? Acá, por eso repito, pues el legislador dejó a la mano estas figuras. Vamos a hablar, hablar sobre el tema de los impedimentos. Los impedimentos, dice, son impedimentos, artículo 122 de la ley del organismo judicial, espero que lo hayan leído, dice, son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado: A, ser parte del asunto; B, haber sido el juez alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto; tener el juez alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto; tener el juez parentesco con alguna de las partes; ser el juez superior pariente del inferior, cuyas providencias pendan ante aquel, ¿sí? F, haber aceptado el juez alguno de sus parientes, herencia, legado o donación de alguna de las partes. G, ser el juez socio o partícipe de alguna de las partes. Haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo asunto. Okay. Estas 9 u 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, estas 8 causales impiden que el juez pueda conocer de un asunto, ¿sí? El juez, por alguna circunstancia, repito, puede ser que en algún momento una demanda que promueva a alguno de mis hermanos, una demanda que promueva a mi papá, mi esposa, alguno de mis hijos, en contra de alguna entidad reclamando temas laborales, presenten su demanda, y esta demanda, por azares del destino, me cae a mí, ¿sí? Por ese sorteo aleatorio, por ese sorteo que se hace a través de estos sistemas tecnológicos,
la demanda me cae a mí. Entonces la ley establece que cuando se da alguna de estas circunstancias, o que por ejemplo sea una demanda que ha sido promovida, dice, incluso hasta en contra mía, perdón chicos, por eso dice acá, en la literal A, dice el juez ser parte en el asunto. Puede ser que alguna persona quien haya tenido alguna relación laboral conmigo, lo más típico, alguna persona que realiza labores domésticas, decida venir y presentar una demanda por alguna circunstancia que yo tal vez fui mal patrón, no le pagaba el salario mínimo o la despedí sin pagarle sus prestaciones, cualquier cosa es viable, es posible, pero la persona decida demandarme. En ese sentido, pues yo tengo impedimento para conocer de esa demanda. Sucedería lo mismo, repito, si mi esposa es demandada por alguna circunstancia en un tema laboral, o si alguno de mis hijos demanda a alguna empresa y esa demanda me cae a mí, alguno de mis hermanos, alguno de mis papás, los grados de parentesco están dentro de los grados que establece la ley. Creo que es tercero en afinidad y cuarto en consanguinidad, algo así creo que va el tema de las reglas de parentesco que hay, que seamos parientes de alguna de las partes acá, puede ser los actores o los demandados. En este sentido, yo estoy impedido, o sea, yo, aunque quiera, aunque yo diga que voy a ser imparcial, que voy a resolver con honestidad, con transparencia, etcétera, 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 la ley dice no. Lo siento, señor juez, usted está impedido para conocer del asunto. Y es bueno traer a colación lo que regula el artículo 130 de la ley del organismo judicial. Dice, trámite de impedimentos. En caso de impedimentos, el juez se inhibirá de oficio y remitirá las actuaciones al Tribunal Superior para que resuelva y las remita al que deba seguir conociendo. Es decir, si en una demanda yo advierto que se da una de estas causales del artículo 122, yo debo de inhibirme de conocer, es decir, debo de dejar de conocer de esa demanda, elevarla, dice, al juez superior, y remitirá las actuaciones al Tribunal Superior para que resuelva. Y el día del Tribunal Superior va a cumplir con hacer una designación, va a resolver, porque a la larga yo lo que hago es hacerles ver que existe una causal que genera un impedimento, ¿sí? Y se lo hago saber a las partes y este impedimento, repito, pues ahí sí, ni aunque yo quiera, aunque las partes quieran, pero la ley es clara. La ley señala que debo de dejar de conocer del proceso. Es válido advertir que acá del artículo 316 al artículo 320 del Código de Trabajo también se menciona algo de estas figuras procesales. En la realidad, chicos, cuando surge alguna situación que haga mérito a hacer uso de una figura, de la figura del impedimento, de la excusa o de las recusaciones, pues hacemos digamos, una mezcla entre lo que establece el Código de Trabajo y entre lo que establece la ley del organismo judicial. En el caso, eh, de, por ejemplo, del el Código de Trabajo, en ninguno de los artículos establece cuáles son las causales que permiten o que advierten la existencia de un impedimento o la existencia de una causal o una recusación. De una excusa, perdón, o una recusación. El Código de Trabajo no establece causales. El Código de Trabajo, en el artículo 316, nos indica que que lo aplicable o lo establecido en los artículos 137 al 143 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial es aplicable a los tribunales de trabajo y previsión social. Aquí se hace mención de un cuerpo normativo que luego fue reformado por la ley del organismo judicial. Antes se llamaba así, Ley Constitutiva del Organismo Judicial, y en estos artículos que se mencionan en el 316, pues estaba regulado lo relativo a los impedimentos, las excusas y las recusaciones. Ahora no es este artículo el que lo regula. Ahora, como les he mencionado, lo encontramos del artículo 122 al artículo 100, ahorita les digo, 34,
porque aquí ya se habla de otros auxiliares de la Administración de Justicia que también por alguna circunstancia pueden ser pueden ser recusados o ellos pueden excusarse de conocer algún caso, ¿sí? En el tema de los impedimentos, el 316 no menciona nada específicamente sobre las causales, por eso es que nos vamos al 122. También el 319 señala, en los casos que proceda una excusa, una recusación o un impedimento, aquí ya se menciona, se observarán las reglas siguientes. A. Si se trata de un juez de trabajo y previsión social, se mandarán pasar los autos al juez de igual categoría más próximo. Dice al juez de la misma, de igual categoría más próximo. Aquí hablamos del juez, un juez de primera instancia más próximo o inmediato. Acá en Guatemala, ya que pues todos los jueces de trabajo estamos concentrados en el Centro de Justicia Laboral, si surge un impedimento en algún colega, pues las actuaciones se remiten a la sala resuelve y lo manda al Centro de Servicios Auxiliares para que por sorteo, vamos nuevamente, para que por sorteo se haga la designación del juez que va a conocer, que va a seguir conociendo el asunto. Entonces, repito, hacemos una mezcla entre lo que regula la ley del organismo judicial, que es la que establece las causales, ¿sí? Y lo que regula el Código de Trabajo. Bueno, ya hablamos de los impedimentos. Repito, la característica esencial de los impedimentos, chicos, es que sí o sí el juez debe de dejar de conocer del asunto. No hay chance de que alguna de las partes o las dos partes, si están de acuerdo, digan, no, juez, señor juez, te siga conociendo. No, aquí no hay para dónde. Aquí, si se da una causal que genera un impedimento, el juez se inhibe, deja de conocer, lo manda al Tribunal Superior y este resuelve, en su caso, de acuerdo a lo que regula el Código de Trabajo, va a designar al juez de trabajo más próximo para que siga conociendo el asunto. Bueno, muy similar pasa con las excusas y las recusaciones, pero aquí sí quiero que me presten atención, chicos. Tan rico el café. Vean, sí, les comparto, bueno, acá quiero dejar en claro algo. Lo he mencionado, creo yo, en sesiones previas, pero lo que yo les comparto acá, chicos, sí, es básicamente por temas de carácter académico, les doy mis puntos de vista, pero aclaro, o sea, acá bajo ninguna circunstancia, o sea, lo que yo digo acá en mis clases, al menos considero, no debería ser utilizado para en su momento recusarme o excusarme de conocer de algún caso, no. Esto, repito, básicamente les doy un punto de vista académico, que considero es el que debe de prevalecer en cada una de las figuras y en cada una de las clases que voy dando, el punto de vista es netamente académico. Sí, chicos. Acá pregunta Liu. ¿Que es correcto que el escrito inicial para el conocimiento de un asunto debe ser dirigido al juzgado de admisibilidad? Sí, es correcto. A menos acá en el departamento de Guatemala, Eliu. En el departamento de Guatemala. Puede ser dirigido al juez de trabajo, puede ser dirigido al juez de admisibilidad. Lo técnicamente correcto es dirigirlo al juez de admisibilidad, porque es el juez que de entrada, por la vigencia y la estructura normativa que tenemos vigente para el tema de la tramitación de los juicios, es el que primero va a conocer de la demanda. ¿Sí? O sea, el escrito inicial lo vamos a dirigir técnicamente, de manera correcta, al juez de admisibilidad, porque él es el que va a conocer y resolver sobre la admisibilidad de trámite, así es, sobre la admisibilidad de trámite de la demanda. Así es, Javier. Estamos hablando que el Tribunal Superior, en nuestro caso, es la sala de apelaciones. ¿Estamos? Exacto. Vaya, Liu. Bueno, siguiendo. Bueno, chicos. Las excusas y las recusaciones, lamentablemente, muchachos, y aquí doy mi particular punto de vista, si alguien lo comparte, bueno, y si no, pues están libres en crearse un criterio diferente. Si algún colega profesional, pues, o un colega juez, por ahí puede haber esta transmisión. Si tiene una opinión distinta, pues ruego básicamente el respeto a la opinión que voy a esgrimir a continuación. ¿Y cuál es esa, chicos? Yo, perdonen, a lo largo de mis años como juez, gracias a Dios, ya
20 años de estar ejerciendo función jurisdiccional, de los cuales pues 16 han sido como juez de primera instancia, jamás ha sido mi costumbre excusarme de casos en los que estoy conociendo. Por muy complejo, por muy complicado, a Dios siempre le pido la sabiduría para hacer lo correcto. Le pido la templanza y el carácter para mantener mi decisión. A Él le debo la sabiduría que yo tengo, y se lo digo así sinceramente de corazón, chicos. Siempre, desde que tuve la bendición de empezar el andar en el ejercicio de la función jurisdiccional, creí siempre y lo he sostenido hasta el día de hoy, aunque a veces los avatares de la vida me hacen pensar a veces diferente, pero luego regreso y confío y deposito mi confianza, mi fortaleza en Dios. Y porque, ¿a qué voy con esto, chicos? Porque siempre he considerado que esta función de administrar justicia, la función de ser juez, chicos, bueno, las mismas escrituras lo dicen, lo señalan así, así aparece, pero los jueces somos designados por un ser divino, por nuestro Padre Dios, somos designados por Dios para ejercer esta función. Vean, chicos, me emociona siempre que algún chico, alguna chica, un profesional admira el trabajo que hacemos los jueces y se motiva y quisiera ser juez. Siempre, pues, lo que les digo siempre, bueno, que Dios les bendiga y que les dé la sabiduría que necesitan, porque se necesita mucha sabiduría, mucho valor, mucho coraje, chicos, para estar al frente y para asumir esta responsabilidad. No es jactancia ni mucho menos, pero considero que para estar sentados en esta silla, presidiendo las audiencias, pues repito, no es cosa de la casualidad, obra mucho, pues repito, obra mucho la bendición de nuestro Padre Dios, y a Él pues hay que confiarle eso. Y lo traigo a colación, chicos, porque como les decía hace un ratito, o sea, yo no soy de los que me ando quitando trabajo. Creo fielmente, y podrán decir que soy caprichoso y testarudo. Bueno, mi signo zodiacal se caracteriza por ser un poquito de ambos. Soy Capricornio, suelo ser muy persistente, suelo ser pues, un poquito terco, como dicen, ¿no? Pero no insensato, ¿sí? Yo creo que, pues, si por alguna circunstancia, pues yo he sido designado para conocer de un caso, pues hasta que resuelva este caso, pues continúo conociéndolo. Hago todo este preámbulo, chicos, con el tema de las excusas y las recusaciones, porque lamentablemente han sido creadas o han sido utilizadas, no creadas, porque yo les voy a enseñar acá que las figuras han sido creadas de manera distinta a la que a veces de manera equivocada se aplica. Lo dije al inicio, lo dije en la clase pasada, la intención es que haya credibilidad, hayan condiciones para creer en la imparcialidad del juez. ¿Sí? La intención es que estas figuras, estas causales, advierten que las partes pues, tienen derecho a tener un juez imparcial. Y si hay algo, alguna circunstancia, que en la mente de alguna de las partes haga pensar que el juez no es imparcial, pues hay que plantearlo, hay que hacerlo ver. Y las figuras estas de las excusas y de las recusaciones buscan privilegiar la existencia de ese juez imparcial. ¿Sí? Bueno. Hecho este preámbulo, chicos, hoy vamos a hablar de la figura de las excusas. Las excusas son figuras procesales, es una figura procesal, perdón, ¿sí? Establecida para que el juez, la excusa, para que el juez, si se da alguna causal de las que están establecidas en el artículo 123, lo haga saber a las partes. Repito, el juez, si se da alguna causal de excusa, lo debe hacer saber a las partes. ¿Sí?
Porque si no lo hace saber él voluntariamente, va a venir alguna de las partes y lo va a recusar. ¿Me explico? ¿Cómo es la dinámica? Las figuras, las excusas, las causales de excusa están a la mano del juez. Para que el juez le haga saber a las partes que hay una circunstancia, que hay un hecho que puede hacer que las partes duden de su imparcialidad. El juez lo va a hacer saber. Pero vamos a aprender, chicos, que la excusa permite que si las dos partes, que si las dos partes están de acuerdo, pueden pedirle al juez que siga conociendo el caso. Así de sencillo. Le pedirán al juez que no se aparte del conocimiento del caso, que creen que en su imparcialidad, que creen en su objetividad y que puede seguir conociendo del caso. Okay. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el artículo 317, voy a leer primero lo que regula el Código de Trabajo y luego nos vamos a la ley del organismo judicial. El artículo 317. Las partes tienen derecho de pedirle al juez que se excuse y el de recusarlo. Fíjense, pues, acá el Código de Trabajo incluso hace como que una mezcla de las dos figuras, ¿sí? Hace como que una mezcla de las dos figuras. Dice, las partes tienen derecho. Ojo, es un derecho de las partes. ¿Por qué es un derecho de las partes? Porque con este derecho, con el ejercicio de este derecho, se hace vivo o se busca privilegiar y proteger la existencia de un juez imparcial, objetivo. Vamos. 317. Las partes tienen derecho de pedirle al juez que se excuse y el de recusarlo con expresión de causa legal, ¿sí? En cualquier estado del juicio. Esta disposición no rige para los tribunales de conciliación y arbitraje, que se regula por lo establecido en el capítulo respectivo. Aquí solo estamos hablando de los jueces de trabajo. Estamos hablando que conocen de demandas ordinarias o de cualquier otro trámite individual. 318. El juez, si el juez estimare que es cierta la causal alegada, vean bien, escuchen bien, 318. Repito, si el juez estimare que es cierta la causal alegada, dictará resolución dándose por recusado y mandará pasar el asunto a quien debe reemplazarlo. Dice, y mandará pasar el asunto a quien debe reemplazarlo. ¿Sí? Hay una situación aquí particular, la vamos a ver cuando leamos la ley del organismo judicial. Segundo párrafo del 318. Si el juez estimare que no es cierta la causal, que están alegando para que se excuse, dice, no es cierta esa causal. Dice, o que no da lugar a recusación, lo expresará así en auto razonado y mandará pasar el asunto a la sala de apelaciones jurisdiccional. Dice, y mandará pasar el asunto a la sala de apelaciones jurisdiccional, la que deberá resolver dentro de 24 horas de recibidos los autos. Pero si dentro de este término alguna de las partes pidiere la recepción de pruebas, porque aquí vemos que en esta frase advierte la posibilidad de que alguna de las partes aporte prueba para decirle a los señores de la sala, que son los que al final resuelven en definitiva tanto las excusas o las recusaciones, salvo que el juez diga que es cierta, pero si el juez dice que no es cierta, pues lo manda a la sala recibe y resuelve en 24 horas, salvo el derecho de alguna de las partes a pedir que se aporte prueba. Porque puede ser que alguna de las partes presente prueba que diga que no es cierto, que el juez sí tiene razón que no es cierta la causal, y mire, aquí presento estas pruebas. Me explico. Entonces, tienen derecho a aportar estas pruebas. Dicen las que deberán individualizar y estas se recibirán en audiencia verbal que se verificará dentro de un término de 3 días, pasada la cual resolverá dentro de 48 horas. Bueno, acá tenemos el panorama que nos pinta el Código de Trabajo. ¿Sí? Bueno. Y les decía que hacemos una aplicación de ambos cuerpos normativos. Ahora nos vamos a la ley del organismo judicial. Si alguien tiene alguna duda, siempre me escriben, chicos, ya saben.
123. Ley del organismo judicial. Dice, los jueces deben excusarse en los casos siguientes. A. Cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, vean esta parte me encanta, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. Vean, chicos, suele darse, bueno, en este mundo, en este universo tan lindo que es en el que estamos inmersos, abogados, jueces, estudiantes de derecho, en los que estamos inmersos, nos conocemos mucha gente, pero el hecho que nos conozcamos no quiere decir que haya una amistad íntima. Y más con el juez, yo me saludo con Raimundo y medio mundo. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener pues una carrera profesional, repito, pues, transparente. He cometido mis errores, tengo mi carácter como cualquier ser humano, pero he tratado sí de mantener imparcialidad, objetividad. Y yo puedo saludar, tal vez alguno, no sé si ha visto mis audiencias o en mis audiencias, pero yo saludo con mucho aprecio, mucha estima al colega abogado que llega y se sienta al frente mío, que somos colegas, somos profesionales, y el hecho que yo lo salude, tal vez con cierta, ¿cómo decirlo? No sé, particularidad, no quiere decir que mi buen juicio, no quiere decir que mi imparcialidad esté comprometida, ¿no? Yo pregunto, saludo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, buen día, ¿qué tal amaneció? ¿Cómo está? Eso nos ayuda. Ayer se los prometo, chicos. Ayer tuve la bendición de tener un par de audiencias bien especiales. Una en donde vi a una colega abogada que antes era secretaria de un juzgado de trabajo, Mari Carmen, una mujer luchona, una mujer trabajadora. Mi respeto y mi aprecio para Mari Carmen. Fuimos compañeros desde que incluso cuando empezamos, porque ella empezó, creo que era oficial, cuando estábamos allá en zona 4, en el edificio que se conocía como La Ratonera. Estábamos allá y le tengo mucho aprecio a Mari Carmen, una excelente persona, un excelente ser humano, bien especial. Eh, Le ha costado abrirse camino, se graduó, estuvo muchos años como secretaria de un juzgado y ayer ya la vi formando parte del equipo de abogados de la Procuraduría General de la Nación, una persona de mucha experiencia. Me dio gusto verla y lo expresé así en la audiencia, el aprecio y el cariño para las personas. Pero yo puedo tener ese aprecio, esa condescendencia, esa afinidad con mis colegas abogados, abogadas, pero eso no quiere decir que esté comprometida mi imparcialidad. Y eso es algo que, repito, gracias a Dios lo he mantenido siempre y recuerdo gratamente casos en donde, por ejemplo, en Malacatán, San Marcos, que fue mi primera judicatura de primera instancia, allá teníamos un equipo de fútbol, chicos, y lo comparto porque es parte de esas mismas relaciones que podemos tener los colegas abogados. Teníamos un equipo de fútbol allá en Malacatán, San Marcos, en donde convivíamos jueces de paz, jueces de primera instancia, abogados litigantes, auxiliares judiciales, a eso jugamos con la policía. Era una relación y una situación bien bonita. De igual manera, por ejemplo, cuando estuve trabajando en Petén, imagínense, a 500 kilómetros de la República, de aquí de la ciudad, allá se formaba una relación bien especial entre colegas en el edificio donde vivíamos. Era un edificio, un palomar, que era un cuarterío. Ahí habían fiscales, policías, litigantes, defensores públicos, ahí había de todo, hasta jugadores de fútbol. Imagínense una convivencia muy bonita, nos echábamos las chelas, no lo miento, no lo escondo. Teníamos esa convivencia. Pero la gente sabía, y depende de uno también, chicos, de uno en el juzgado, del juez, depende cómo transmite esa seguridad, esa imparcialidad a las partes. Yo repito, cuando a veces voy camino, salgo del juzgado, voy camino para el baño, en el pasillo está la gente esperando a entrar a las audiencias, yo saludo a todo el mundo, yo así soy. Eso repito, no pone en duda mi imparcialidad, pero les iba a contar lo de Malacatán San Marcos, porque fue algo que en lo personal, un detalle muy lindo del licenciado José Augusto Echeverría, conocido como Chepito. Creo que fue abogado litigante, fue alcalde del Tumbador San Marcos, buen jugador de fútbol,
buen amigo, saludos hasta Malacatán, Chepito, por si alguien lo ve y le da mis saludos, por favor. José Augusto Echeverría, pues lamentablemente en ese tiempo en que estuve allá, un primo de él que era abogado, que era el licenciado Echeverría Minera, lo llegaron a matar a su oficina. En fin, todo esto viene porque pues, nos conocíamos allá. Repito, jugábamos fútbol, compartíamos, echamos un par de cervezas, pero eso no comprometía, a menos a mi parecer, mi función jurisdiccional, porque yo lo hacía ver en mis resoluciones. Y Chepito, José Augusto me decía algo, cuando nos despedimos de Malacatán, hicimos un partido de fútbol de despedida, me decía algo y que me ha marcado y que en lo particular, pues yo repito, trato de tenerlo siempre y ponerlo en práctica en mis resoluciones. Y es que me decía él, mire, Lick, yo le agradezco mucho siempre esas sentencias que usted dictaba, me dice. Porque sabe que Lick me decía, aunque usted me dijera sí o no a lo que yo estaba pidiendo, usted se esmeraba por convencernos porque era que estaba resolviendo de esa manera. Usted hacía viva esa imparcialidad. Si usted me decía que sí, pues obviamente yo como abogado contento. Pero si me decía que no, a lo que yo pudiese estar planteando, se notaba la preocupación de por qué era que decía que no, los razonamientos, los argumentos que se planteaban. Y mucha amistad podíamos tener, pero si usted me decía él, pero si usted dice que no, no, yo, aunque esté convencido, Lick me decía, de lo que usted está resolviendo, que es la realidad, que es cierto, que así debe ser, pero yo tenía que presentar mis apelaciones. Y les digo, bueno chicos, esto lo comparto, ¿por qué razón? Porque uno puede tener relación esta vida, la vida de los abogados, ustedes futuros abogados lo van a vivir y lo van a ver así. Esta vida del ejercicio, el litigio, es parte, está muy marcada y muy basada en relaciones personales. Pero esas relaciones, repito, o sea, creo yo, objetivamente hablando, y depende mucho de nosotros, pues no puede ser utilizada como en algún momento se veía en tela de duda las reuniones que pudiese tener un juez con alguna de las partes. Aquí les aclaro, ha habido después de un caso muy marcado, se recuerdan ustedes, creo que fue el caso TCQ, uno de los casos de mucho impacto, en donde pues lamentablemente hubo jueces y magistrados, algunos vinculados en este proceso, reuniones que se daban, en donde pues según las investigaciones y según lo que se hizo público, algunas reuniones eran para pues no cuestiones muy transparentes, para pues de alguna manera condicionar la emisión de ciertas resoluciones, lamentable, pero pues por ahí las investigaciones así lo daban, no estoy diciendo que fuera cierto, pero se dio ese fenómeno, se dio ese tipo de cuestiones. A la luz de todas estas cuestiones, surgió una disposición en la ley de la carrera judicial, en la que se prohibió a los jueces, oigan bien, hay una prohibición en la ley de la carrera judicial al juez para reunirse con una sola de las partes. Sabemos que en todo proceso, chicos, hay dos o más partes, pero mínimo hay dos, por el adversarial, por el contradictorio, porque uno pide y el otro dice que no. O sea, y la ley de la carrera judicial, a la luz de estas circunstancias, lo traigo a colación, chicos, porque también es algo en lo cual debemos nosotros de protegernos y cuidarnos. Establece, no recuerdo ahorita el artículo, que es falta grave o gravísima, no recuerdo bien. Es falta grave si alguno tiene al alcance de la ley de la carrera judicial y dentro de las faltas graves está, nos lo comparte por acá el fundamento, advierte que es falta grave. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Un buen amigo, colega litigante. A Kevin, pues, es de los, ha sido visitantes en la sala de audiencias ahí en el tema laboral, un colega profesional a quien aprecio y estimo, pero Kevin sabe muy bien que la objetividad y la imparcialidad se mantiene. Si yo digo no, no, y si pues eso en un momento, claro, el ejercicio profesional puede permitir que uno también pues pueda tener esa libertad de expresar esto sin que estuviese, repito, comprometida mi imparcialidad. Pero traigo a colación, chicos, el tema de la ley de la carrera judicial. La ley de la carrera judicial establece que es falta grave, o gravísima, no recuerdo bien, que el juez se reúna en privado con una de las partes. Eso es sancionable, ¿sí? Hola Marlene, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, bienvenida. Esto es sancionable, que un juez se reúna en privado con alguna de las partes. Cuando llegan las partes de un proceso, alguna parte
y quiere hablar conmigo, generalmente mis chicos de mi equipo de trabajo, comisaria, mi notificador o el mismo secretario del juzgado, generalmente son o comisario o notificador. Comisario o notificador me avisan y ellos me indican, mire, el IFI dice que eres parte dentro de tal proceso. Ah, bueno. Entonces, generalmente salgo, cuando tengo la chance, salgo, los atiendo afuera y le digo, mire, disculpe que no lo haga pasar, pero tengo prohibición para reunirme en privado con usted. Usted tiene una parte, usted es parte de un proceso acá. ¿En qué puedo servirle? Ah, mire, Lick, fíjese que me plantean lo que puedo hacer. Bueno, le digo, bueno, ya planteó su petición, ya lo hizo por escrito, va, entonces lo voy a analizar y lo voy a resolver conforme a derecho. Punto. O sea, eso no pone en duda mi imparcialidad, mi objetividad. Igual pasa, por ejemplo, cuando insisten en reunirse conmigo y yo a veces estoy ocupado, les digo, mire, les mando el mensaje, les digo, mire, ¿sabe qué? Pónganse de acuerdo con la otra parte y vienen las dos partes y con gusto lo recibo, a las dos partes juntas. Ha pasado. Y bueno, pero vamos a que de alguna forma este tipo de relaciones, en términos generales, el tema, aquí impera un tema muy especial en esta primer causal y es la subjetividad. Es muy subjetivo calificar de íntima una relación, porque así lo relaciona la literal A. Dice, cuando tenga amistad íntima. ¿Qué es amistad íntima? Puede significar mucho, pero vamos a esa amplitud subjetiva que surge de este concepto. Dice amistad íntima. ¿Qué puede ser amistad íntima? Para alguno podrá ser que entre el juez y una de las partes haya amistad íntima porque juegan fútbol, por ejemplo. Ah, que son amigos íntimos, mira, hasta chamusquear se van. O porque después de la chamusca en el tercer tiempo se echan la chela. Ah, por eso son supercuates, son bien amigos, son amigos íntimos. Porque tal vez en la fiesta del colegio de abogados, en donde concurrimos cientos, miles de abogados, alguna colega abogada, uno se encuentra, se pone pues de repente un par de tragos y dice, mira, echamos una bailada, bailamos, comemos, órale. Ah, ya son amigos íntimos. O sea, repito, vamos a la subjetividad del término. Hay que tener cuidado con eso. Dice que tenga amistad íntima o relaciones con alguna de las partes. Vean esta otra parte subjetiva, dice, que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. Bueno, pasa por un tema bastante subjetivo. ¿Sí? Bueno, vamos a la segunda causal. B, cuando el juez o sus descendientes, o sea, mis hijos o nietos, tengan concertado matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos de alguna de ellas. Creo que no merece mayor explicación esta causal. C, cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose el caso de hoteles o pensiones. Igual, repito, la literal C, cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes. Esto da mucho tema cuando a veces los jueces de aquí de la capital se van a vivir al interior y conviven y hacen y a veces rentan habitaciones y resulta que por alguna circunstancia alguna de las personas con las que cohabita en esa casa pues tiene una demanda, la presenta y le cae al juez. Entonces ahí surge esta causal. C, cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta el litigio. Dice, cuando el juez haya intervenido en el litigio, en el asunto del que resulta el litigio. Mire, Javier, la verdad nunca ha pasado, a menos yo en mi vida profesional no he visto alguna opinión consultiva a la corte, en la corte. Hay que considerar que las opiniones consultivas yo solo las he visto básicamente, chicos, en materia constitucional. ¿Qué tanto puede haber necesidad de una opinión consultiva? A menos, repito, que dentro del ámbito que he visto son opiniones que se dan en torno a la aplicación de una cierta norma en materia y que pueda colisionar con alguna disposición constitucional,
pues no he visto ahí un caso, pero no te digo que no se puede hacer. Hay que ver cómo se plantea también, ¿sí? Puede ser. Entonces, sí, ya vimos que cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulte el litigio, obviamente los actos del ser humano son los que provocan o desencadenan procesos. Puede ser que en ese acto, no se me viene a la mente algún caso en particular, pero que ese acto generó el planteamiento de una demanda. No me viene ahorita a la mente un ejemplo. Cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores, protutores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos. Clarísima la causal. F, cuando la esposa o los parientes consanguíneos del juez hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes. Cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del juez o de aquellas. Cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes o hermanos o alguna de las partes hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al juez o a cualquiera de sus parientes mencionados. Cuando el juez, su esposa o parientes consanguíneos tengan juicio pendiente con alguna de las partes o lo haya tenido un año antes. Cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión en el asunto que se ventila. Acá me quise llegar a esta causal, chicos, porque, ojo, les decía hace un rato que las opiniones, que las ideas que yo les comparto, transmito acá, en este espacio, básicamente son para fines académicos, para fines, y les comparto experiencias, les comparto cuestiones que pudieron darse en algún caso que pude haber conocido, y que en su caso, pues esto no puede considerarse o no debe de considerarse como que estoy externando opinión en el caso concreto, ¿sí? Cuando del asunto pueda resultar daño o provecho para los intereses del juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos. L, cuando el juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes. Se presume que hay enemistad grave por haber dañado o intentado dañar una de las partes al juez o a cualquiera de aquellos en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de unos y otros mencionados en este inciso. Hay que advertir algo, chicos. Tal vez no muchas de estas causales van a tener vinculación o van a generarse o puedan generarse en atención a una demanda laboral. Aquí vemos aspectos civiles, vemos inmersos en algunas de estas causales, aspectos civiles, aspectos de familia, aspectos mercantiles, se habla de herencia, se habla de varios aspectos. Acá la intención fue dejar en un catálogo amplio, pues la mayor cantidad de circunstancias que permitan, que pudiesen generar que el juez pues tenga una causal y deba de excusarse del proceso. Bueno, quiero contarles algo. Un caso en el que tuve, en el que me vi en la necesidad de plantear esta causal, una causal, una excusa. Era un caso en el que el caso era tramitado en contra de el Instituto de la Defensa Pública Penal. Yo era juez del juzgado 13º de trabajo. Y en este proceso, un abogado estaba demandando a la Defensa Pública Penal. La estaba demandando señalando que pidiendo la existencia de una relación laboral, prestaciones, indemnización, etcétera, etcétera. El proceso ya había caminado, íbamos ya avanzados en un 80%. Nos faltaba, estábamos por celebrar una última audiencia de diligenciamiento de prueba. Entre las pruebas que la defensa pública presentó, pidió que se recabara un informe al Archivo General de Protocolos, en el cual se indicara y se mandara un listado de todas las escrituras públicas que el actor había autorizado, digamos, en un lapso de tiempo,
creo que fue más o menos en el año 2007, pidió que presentaran las escrituras que habían sido autorizadas por el notario de los años 2006, 2007 y 2008, porque la demanda era el 2009. ¿Sí? Vean esto, cómo se pintó el escenario. Pidieron este informe, lo mandamos a pedir al Archivo General de Protocolos. Oh, sorpresa, llega el oficial, Eric era mi oficial en ese entonces, me dice, mire, Lick, fíjese que aquí en el informe aparece su nombre. ¿Cómo así, va? ¿Qué pasó? Sí, mire, Lick. Y cabal, dentro de las escrituras que había autorizado el actor como notario, estaba una en la cual yo figuraba como arrendatario. Cuando yo recién me casé, pues con mi esposa, empezamos a vivir alquilando una casa, apartado tanto de mis suegros como de mis papás. Quisimos hacer nuestra vida juntos. Consejo sano que les doy a todos los que se quieran casar: vivan separados, vivan juntos, vivan alejados hagan el esfuerzo porque así sea. Pues alquilé una casa. Eso fue en el 2000. Yo me casé en enero de 2006. La casa, sí, cabal, la casa la alquilamos creo que a principios en enero, cabal, del 2006, porque nos casamos en enero de 2006 y nos fuimos de una vez a vivir a la casa. Fue como el, ¿qué? 10, 12, 15 de enero que hicimos la escritura de arrendamiento. Resulta que la casa me la alquiló un señor conocido de aquí de la colonia. Me dijo, mire, Lick, fíjese, mire, Marlon, vamos a hacer la escritura y todo, pero mire, fíjese que hay que hacer la escritura y la empresa, que es una inmobiliaria, la dueña de la casa, tiene su abogado y solo pues le va a molestar con que me dé su copia de cédula y todo el rollo y va a firmar. Está bueno, don Arturo, no me acuerdo cómo se llama. Está bueno, así pasó. Eso fue en el 2006. En el 2009 que estábamos tramitando, repito, llega este informe. Y resulta que ahí aparezco. Y resulta que el notario que hizo la escritura era el actor. Sorpresa, yo ahí en el listado. Bueno, eso fue, ¿qué les digo? Un lunes, martes en la tarde. Bueno, Eric, aquí voy a tener que hacer un auto de excusa. Bueno, ¿qué pasó? Hola, Yoli, ¿qué pasó? Hice ver, dicté un auto. Ay, primero yo les voy a mandar unos autos de excusas. Tengo ya por ahí preparando algunas resoluciones que les voy a mandar para que vean cómo se hace. De hecho, tengo un expediente que les voy a... Yo creo que, bueno, ya se los voy a mandar. Yo creo que ya la mayoría de ustedes ya están. Gracias, Moisés, muy amable. Artículo 42, literal D o DD, de la ley de la carrera judicial. Creo que es D, una D. Bueno, les hice ver a las dos partes. Miren, resulta que este hecho se dio, aparece en el informe. Ese informe es una prueba y lo pongo en conocimiento de las dos partes a fin de que no se dude de la imparcialidad. Y les hice ver, gracias César, les hice ver que, o sea, yo no sabía quién era el notario, yo solo fui a la sede de la inmobiliaria, ahí estaba el protocolo, me dijeron, mire, firme acá, firmé, me fui. ¿Estamos? Generalmente cuando se hacen esas escrituras públicas, pues así es el procedimiento, la metodología. Lo ideal es de que pues, el notario y frente al notario se firme, pero a veces por diversas causas o circunstancias no se puede. Entonces, pues se dan estos procedimientos. Y les digo, hice el auto, les hice ver y les hice ver que en atención a ese negocio jurídico que se dio entre la inmobiliaria y yo, el notario tuvo participación y que en este caso el notario es la parte actora y que en este caso esta prueba pudiese dar lugar a que se dude de mi imparcialidad. Se los hice ver. ¿Qué pasó? Así rapidito. Y eso era lo que les decía en torno a cómo utilizamos los jueces estas figuras. El artículo 126 del Código de la Ley del Organismo Judicial dice: el juez que tenga causa de excusa lo hará saber a las partes. Oigan bien. Y estas, en el acto de la notificación o dentro de 24 horas, manifestarán por escrito si la aceptan o no. Vean cómo la figura de la excusa es una figura que está para que el juez exprese si hay alguna causal que, repito, haga dudar de su imparcialidad. El juez
lo hará saber a las partes, y estas, o sea, y las partes, en el acto de la notificación o dentro de 24 horas después de la notificación, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación, se manifestarán por escrito si la aceptan o no. Bueno, aquí surgen tres supuestos. Vencido este plazo, sin que se hubiera hecho la manifestación, se tendrá por aceptada la excusa y el juez elevará los autos al Tribunal Superior para el solo efecto de que se designa el tribunal que debe seguir conociendo. De la misma manera, segundo supuesto, se procederá en el caso de que las partes acepten expresamente la causal. Ya, o sea, si las partes no dicen nada, el juez eleva el proceso a la sala para que la sala, ¿sí?, designe al tribunal, dice, que debe seguir conociendo. O sea, el juez ya no va a seguir conociendo. De igual manera se va a hacer si las dos partes dicen, señor juez, estamos de acuerdo, si aceptamos la causal, aceptamos su excusa, y mande el proceso a la sala para que la sala designe el más próximo. Pero ¿cuál es el tercer supuesto? Y ese es el que marca la diferencia. Si una de las partes aceptare la excusa, aceptar expresa o tácitamente la causal invocada y la otra no, se elevarán los autos al Tribunal Superior para que dentro de 48 horas resuelva acerca de su procedencia y si la declarare con lugar remitirá los autos al juez que deba seguir conociendo. Pero si la declara sin lugar, ¿qué pasa? Va a regresar con el juez. Va a regresar con el juez que estaba conociendo. Para concluir hoy, porque ya son las 7, qué rápido se pasa el tiempo. Último párrafo del 126. En el caso de que ninguna de las partes acepte la excusa, el juez seguirá conociendo. En el caso de que las dos partes, de que ninguna de las partes acepte la excusa, el juez seguirá conociendo. Pero ya no podrá ser recusado posteriormente por la misma causa. En el caso que yo les planteaba de esa demanda contra el Instituto de la Defensa Pública Penal, las dos partes se manifestaron, fue bonito, especial para mí, se manifestaron expresamente, porque ahí sí me dijeron, y tiene que hacer así, tiene que manifestarse por escrito, porque se les notificó y todo. Me dijeron, señor juez, no aceptamos su excusa, usted siga conociendo. Confiamos en su imparcialidad, creemos en su objetividad, usted siga conociendo. Fue bonito, porque confiaron y creyeron en mi trabajo. Repito, a veces cuesta ganarse la credibilidad, pero las acciones son las que hacen que se genere esa credibilidad. Y bueno, tal vez algún colega profesional no pueda estar de acuerdo con lo que yo pueda resolver, pero para eso están los recursos. Para eso tienen libertad de plantear los recursos, hacerlo de acuerdo a lo que establece la ley. En ese contexto, chicos, por la hora, lamentablemente, hasta acá nos vamos a quedar el día de hoy. Seguiremos hablando de este tema en nuestra próxima clase el día lunes. Terminaremos a hablar del tema de las recusaciones y algo fundamental que muchos a veces no toman en consideración, y es que las recusaciones no tienen efectos suspensivos dentro del proceso. Chicos, chicas, un gusto haber estado con ustedes compartiendo este lapso de tiempo. Primero Dios, el día lunes los estaré saludando. Dios Lou, Dios Michelle, Dios Jenny, que tengan una feliz noche, éxitos en su próximo curso, buen fin de semana, que Dios me los guarde, me los bendiga y que primero, que gane Shela hoy en la noche, el equipo de mi papá. Segundo, que gane la selección el viernes, que echarle ganas con todo y que gane el lunes también. Que Dios me los bendiga. Gracias Mario, Dios Albeiro, que Dios me los guarde. Adiós Irma, muy feliz noche, buen fin de semana, que Dios les bendiga. Dios primero, nos estamos viendo el próximo lunes. Gracias César, igual, hasta pronto, un gusto saludarles y nos platicamos, seguiremos compartiendo el próximo lunes. Dios Argelia, que tengan feliz noche, buen fin de semana. Dios Marvin, gusto saludarte, saludos a tu mami, que Dios te bendiga. Dios Eliu, Dios Yoli. Llegué noche, licenciado, dice Yoli. Sí, bueno, bienvenida, pero aquí está la clase, Yoli. Aquí va a estar para que puedas verla desde el principio. Dios, Maite, que tengas feliz noche tú también. Hasta luego. Hasta pronto, amigos. Qué gusto saludarles. Que Dios me los bendiga. Cuídense.